Hay una sensación extraña que aparece sin avisar. No es cansancio físico, no es tristeza clara. Es como si algo dentro de ti estuviera apagándose poco a poco, sin hacer ruido. Tal vez sigues funcionando, cumples con lo que tienes que hacer, hablas con normalidad, pero hay una parte de ti que ya no responde igual. Una parte que antes tenía impulso, curiosidad, fuego, y lo más inquietante es que no sabes exactamente cuándo empezó. Solo sabes que ahora te cuesta más decidir, te cuesta más avanzar, te cuesta más sentirte realmente presente en tu propia vida. Puede que incluso te digas que es madurez, que es autocontrol, que es lo correcto, pero en el fondo hay una incomodidad difícil de ignorar. Como si estuvieras traicionando algo interno cada vez que eliges callar, ceder o reprimir lo que realmente deseas. No hablas de esto con nadie, ni siquiera contigo mismo, porque te enseñaron que desear demasiado es peligroso, que escuchar ciertos impulsos es señal de debilidad, que contenerse es sinónimo de fuerza. Y aún así algo no encaja. La debilidad no llegó de golpe, se filtró lentamente, disfrazada de disciplina, de prudencia, de lo mejor para todos. Si estás escuchando esto, probablemente ya lo notaste. No sabes ponerle nombre, pero sabes que no es casualidad. Y lo que estás a punto de entender no tiene que ver con falta de voluntad. Tiene que ver con algo mucho más silencioso y mucho más profundo. Perfecto. Continuamos. La pérdida de fuerza no siempre se nota como un colapso. A veces se manifiesta como una leve resistencia interna a empezar cosas simples, como una demora constante, como una energía que ya no aparece cuando la necesitas. Te despiertas y sabes lo que tienes que hacer, pero algo dentro de ti no acompaña. No es pereza, es desconexión. Empiezas a postergar decisiones pequeñas, luego decisiones importantes, y sin darte cuenta, empiezas a vivir reaccionando en lugar de elegir. Hay días en los que te sientes irritado sin motivo claro, otros en los que te sientes vacío, aunque todo esté bien, y cuando intentas explicar lo que pasa, las palabras no alcanzan, porque no parece un problema grave, no hay una crisis evidente, solo una sensación persistente de estar funcionando por debajo de tu capacidad real. Te dices que es normal, que a todos les pasa, que es parte de crecer, de adaptarse, de ser responsable, pero esa explicación no te tranquiliza, solo te adormece. Empiezas a notar que dices sí cuando querías decir no, que evitas conflictos incluso cuando sabes que deberías enfrentarlos, que reprimes impulsos no porque sean incorrectos, sino porque es más fácil callarlos que escucharlos. Y cada vez que haces eso, algo se acumula, no explota, se comprime. Esa compresión se transforma en tensión corporal, en pensamientos repetitivos, en una sensación constante de estar conteniéndote, como si estuvieras sosteniendo el aliento emocionalmente. Lo más peligroso es que esta forma de debilidad se siente racional, se siente controlada, incluso se siente correcta. Pero por dentro, tu energía vital empieza a fragmentarse, no porque quieras algo malo, sino porque dejaste de permitirte querer algo con claridad. Y cuando el deseo no encuentra salida consciente, busca caminos alternativos. Aparece como ansiedad, como autosabotaje, como cansancio mental que no se va con descanso. Tal vez no lo has conectado todavía. Tal vez solo sientes que ya no eres tan firme como antes. Y esa es la parte más inquietante. La debilidad no se presentó como un enemigo. Se presentó como una adaptación. Seguimos. En los próximos minutos vas a entender algo que rara vez se explica con claridad. No porque sea complicado, sino porque incomoda. Vas a entender por qué reprimir el deseo no te hizo más fuerte, aunque así lo parezca, y por qué esa sensación de desgaste interno no es una falla personal, ni falta de disciplina. Lo que está ocurriendo en ti no tiene que ver con perder el control, tiene que ver con haberlo ejercido de una forma que te desconectó de tu propia energía. Aquí no se trata de justificar impulsos ciegos, ni de actuar sin límites, tampoco de romper con todo. Se trata de algo más preciso, de ver cómo ciertas formas de autocontrol,
Cuando se vuelven crónicas, empiezan a erosionar la claridad mental, la firmeza emocional y la sensación de dirección interna. Vas a poder identificar el momento exacto en que contenerte dejó de ser una elección consciente y se convirtió en un reflejo automático. Y cuando eso ocurre, la fuerza no desaparece de golpe, se diluye. Si sigues escuchando, vas a reconocer qué parte de ti fue empujada al silencio. Y por qué esa parte no dejó de existir, solo cambió de forma. Entender esto no te va a exigir que cambies tu vida hoy. Solo te va a dar algo más valioso primero, un diagnóstico correcto. Y a partir de ahí, todo empieza a ordenarse de otra manera. Continuamos. Desde muy temprano aprendiste a desconfiar del deseo, no de forma explícita, sino a través de mensajes sutiles y repetidos. Aprendiste que desear demasiado era peligroso, que querer más de lo permitido era egoísta, que escuchar ciertos impulsos te podía llevar por el camino equivocado. Así, poco a poco, el deseo fue asociado con pérdida de control. Te enseñaron que la persona fuerte es la que se contiene, la que aguanta, la que no se deja llevar por lo que siente. Y ese mensaje no siempre venía en forma de prohibición, a veces venía disfrazado de virtud, de madurez, de responsabilidad. Piensa antes de sentir. Sé razonable, no exageres, eso no es tan importante. Con el tiempo empezaste a internalizar esa lógica. Cada vez que algo despertaba entusiasmo, ambición o impulso, una voz interna aparecía para moderarlo, para bajarle el volumen, para mantenerlo bajo control. Y al principio, eso parecía funcionar. Te sentías más estable, más predecible, menos expuesto al error. Pero lo que nadie te explicó es que el deseo no es solo una tentación, es una señal, es una forma en la que tu mente y tu cuerpo indican dirección, necesidad, expansión. Cuando esa señal se ignora de forma sistemática, no desaparece, se distorsiona. El falso diagnóstico dice que el problema es el deseo en sí, que si lo reprimes lo suficiente, alcanzarás equilibrio. Pero ese equilibrio es frágil. Se sostiene a costa de una vigilancia interna constante. Empiezas a medir lo que sientes, a filtrar lo que piensas, a corregirte antes incluso de entenderte. Y esa autocorrección permanente tiene un precio. No te vuelves más fuerte, te vuelves más rígido. La rigidez parece estabilidad, pero no lo es. Es incapacidad de adaptarse sin romperse. Así, el deseo pasa de ser una brújula interna a convertirse en algo sospechoso, algo que hay que controlar antes de que cause problemas. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir más desde lo que evitas que desde lo que eliges. Este es el error central del falso diagnóstico: confundir contención con fortaleza. Porque la fuerza real no nace de suprimir lo que sientes, sino de poder mirarlo de frente sin que te domine. Y mientras sigas creyendo que el deseo es el enemigo, seguirás luchando contra una parte esencial de ti mismo, sin entender por qué esa lucha te deja cada vez más cansado. Seguimos. El problema nunca fue el deseo. El problema fue lo que tuviste que hacer con él para encajar, para no incomodar, para sentirte aceptado. El deseo es energía psicológica, no es una orden. Es una carga vital que empuja hacia el movimiento, la afirmación y la dirección. Cuando reprimes esa energía de forma constante, no la eliminas. La desconectas de la conciencia, y lo que no se procesa conscientemente se manifiesta de manera indirecta. Aquí ocurre algo clave. La mente empieza a gastar una cantidad enorme de recursos en mantener ese deseo fuera del campo consciente, como si una parte de ti estuviera siempre empujando una puerta para que no se abra. Ese esfuerzo constante debilita, no porque te falte voluntad, sino porque tu sistema interno entra en conflicto permanente. Una parte quiere avanzar, otra parte se dedica a frenar. Ese choque interno reduce claridad mental, reduce firmeza emocional, reduce presencia. Empiezas a dudar más de ti mismo. No porque no sepas qué quieres, sino porque aprendiste a desconfiar de eso que quieres,
y esa desconfianza se traduce en inseguridad sutil, en dificultad para sostener decisiones, en miedo a incomodar incluso cuando sabes que deberías hacerlo. La debilidad que surge de la represión no es visible, no te hace colapsar, te hace ceder. Cedes en conversaciones, cedes en límites, cedes en elecciones pequeñas que, acumuladas, terminan alejándote de tu propia dirección. A nivel interno ocurre otra cosa importante. Cuando el deseo no encuentra una vía directa de expresión, busca compensaciones. Aparece como ansiedad sin causa clara, como necesidad de validación externa, como impulsos desordenados que no reconoces como tuyos. Entonces, refuerzas la represión creyendo que así te proteges, pero en realidad solo profundizas la fragmentación. La fuerza psicológica no nace de anular el deseo, nace de poder sostenerlo sin que te arrastren y tengas que enterrarlo. Cuando reprimes, pierdes acceso a una parte de tu energía decisiva. Esa energía es la que te permite decir esto sí y esto no con convicción. Es la que te da presencia cuando hablas. Es la que te permite mantener una postura sin justificarte. Por eso, con el tiempo, te sientes más débil, no menos moral, no menos correcto, más desconectado. Este es el diagnóstico real. No estás cansado porque deseas demasiado. Estás cansado porque llevas demasiado tiempo negando lo que deseas, y entender esto cambia el eje completo del problema, porque deja de ser una lucha contra ti mismo y empieza a ser una cuestión de integración. Si este tipo de claridad te está ordenando algo por dentro, suscribirte aquí es una forma simple de seguir profundizando sin volver al ruido. Lo que viene después no es actuar sin control, es algo mucho más preciso. Continuamos. Cuando reprimes el deseo de forma prolongada, el cuerpo y la mente no se quedan en silencio, se reorganizan. El cuerpo empieza a sostener tensión sin que te des cuenta. Mandíbula apretada, respiración superficial, una sensación constante de estar contenido, incluso en reposo. No es estrés externo, es energía que no encuentra salida. La mente, por su parte, desarrolla mecanismos de compensación. Empieza a justificar decisiones que no te representan del todo. Construye narrativas para explicar por qué no era tan importante, por qué no valía la pena. Así, lo que originalmente era un deseo claro se transforma en confusión. Aparece la indecisión, no porque falte información, sino porque hay una desconexión entre lo que piensas y lo que sientes. Cada vez que surge un impulso genuino, una parte automática se activa para neutralizarlo. No lo evalúa, lo apaga. Con el tiempo, esa respuesta se vuelve tan rápida que deja de ser consciente. Ya no sabes qué quieres, solo sabes lo que no deberías querer. Ese es uno de los efectos más profundos de la represión. Te vuelve reactivo. En lugar de moverte desde una intención interna, reaccionas a expectativas externas, a lo que se espera de ti, a lo que parece más seguro. Y esa forma de vivir desgasta. La energía que debería usarse para crear, decidir o avanzar se consume en contención, como si estuvieras conduciendo con el freno ligeramente activado todo el tiempo. Por eso el descanso no repara del todo, porque el gasto no es físico, es interno. En algunos casos, el deseo reprimido reaparece de forma distorsionada, como impulsividad en momentos inapropiados, como fantasías que no se integran con la realidad, como una búsqueda constante de estímulos que no satisfacen. Entonces te confundes aún más. Crees que el deseo es caótico, que no se puede confiar en él. Pero lo que es caótico no es el deseo, es la relación que construiste con él. Cuando algo esencial es negado por mucho tiempo, pierde forma clara, se fragmenta, y esa fragmentación se siente como debilidad. No porque seas incapaz, sino porque estás dividido internamente. Recuperar la fuerza no implica liberar impulsos sin dirección. Implica volver a escuchar lo que fue silenciado, con atención y límites conscientes. Y para eso, primero necesitas dejar de verlo como una amenaza. Esa comprensión abre la puerta a un cambio de perspectiva fundamental.
Un cambio que transforma al deseo de enemigo en señal. Seguimos. El deseo no aparece para dominarte, aparece para informarte. No te dice qué hacer de forma automática. Te muestra dónde hay energía, interés, expansión posible. El problema comienza cuando confundes sentir con obedecer, porque entonces la única alternativa parece ser reprimir. Pero existe un punto intermedio que casi nunca se enseña: escuchar sin someterse. Cuando reprimes, pierdes contacto. Cuando te dejas llevar sin conciencia, pierdes control. La fuerza real surge cuando puedes sostener el deseo sin negarlo ni convertirlo en mandato. El deseo, observado con claridad, se vuelve información valiosa. Revela necesidades no atendidas, señala límites que fueron cruzados, indica direcciones que tu mente racional aún no formuló. Al resignificarlo, algo cambia internamente. Dejas de luchar contra ti mismo. La tensión disminuye. Ya no necesitas vigilar cada impulso con desconfianza. Empiezas a diferenciar entre lo que es ruido y lo que es señal. Eso devuelve firmeza, porque cuando sabes qué sientes, aunque decidas no actuar de inmediato, tu postura interna se vuelve más estable. La debilidad no venía del deseo, venía del conflicto constante con él. Aceptar su existencia no te hace impulsivo, te hace íntegro, y esa integridad se traduce en una sensación distinta al tomar decisiones. Menos duda, menos justificación interna, más presencia. Empiezas a notar que decir no se vuelve más sencillo, no porque estés cerrado, sino porque sabes que estás cuidando. Este es el punto de giro. Cuando el deseo deja de ser reprimido y empieza a ser integrado, la energía que estaba dispersa se reorganiza, no explota, se alinea. Si esto está resonando contigo, escribe una sola palabra en los comentarios, la que mejor describa lo que estás reconociendo ahora mismo. Nombrar es una forma de integrar, y desde aquí, el siguiente paso ya no es resistir, sino aprender a canalizar. Continuamos. Recuperar la fuerza no significa actuar sobre cada deseo que aparece. Significa dejar de traicionarte internamente. El primer movimiento es el reconocimiento, no para juzgar, sino para observar. Cuando algo surge en ti, una incomodidad, un impulso, una atracción, en lugar de apagarlo, lo registras. No preguntas aún si es correcto, solo admites que existe. Ese simple gesto reduce el conflicto interno. La energía deja de chocar contra un muro invisible. El segundo movimiento es la escucha consciente. Aquí no se trata de reaccionar, sino de comprender. Te preguntas, ¿qué necesidad está señalando esto? ¿Qué límite fue cruzado? ¿Qué parte de mí está pidiendo espacio? Al hacer esto, el deseo pierde urgencia, se vuelve claro. Y lo claro no domina. El tercer movimiento es la integración. Decidir qué hacer con esa información. A veces actuar, otras veces establecer un límite interno, pero ya no desde la represión, sino desde la elección. Esta diferencia es crucial. La represión tensa, la elección organiza. Cuando eliges conscientemente, tu sistema interno deja de dividirse. La energía vuelve a alinearse con tu dirección. Empiezas a sentir más firmeza en situaciones que antes te drenaban. Menos necesidad de explicarte, menos miedo a incomodar. No porque te vuelvas rígido, sino porque estás más centrado. Este proceso no es ruidoso, no produce euforia inmediata, produce estabilidad. Una estabilidad viva, no anestesiada. Con el tiempo notas que tu presencia cambia. Las decisiones se sostienen mejor. La voz interna deja de sabotearte. La fuerza que regresa no es agresiva, es tranquila. Y esa tranquilidad es una señal clara de integración. No eliminaste el deseo, lo colocaste en su lugar. Ahora, lo que antes te debilitaba empieza a sostenerte, porque ya no luchas contra una parte esencial de ti. Desde aquí, el cierre no es un final, es una consolidación. Seguimos. La verdadera fuerza no aparece cuando te controlas más, aparece cuando dejas de fragmentarte por dentro. Durante mucho tiempo,
Creíste que ser fuerte significaba aguantar, callar, adaptarte, reducirte para evitar conflicto. Pero ese tipo de fortaleza siempre cobra un precio, y lo paga tu claridad, tu energía, tu presencia. Cuando dejas de reprimir lo que sientes y empiezas a integrarlo, algo se estabiliza. No porque todo se vuelva fácil, sino porque deja de haber una guerra interna. Ya no necesitas convencerte de que no es tan importante. Tampoco necesitas justificarte por sentir lo que sientes. Eso libera una cantidad enorme de energía psicológica. Esa energía es la que te permite sostener decisiones sin dudar tanto, poner límites sin rigidez, avanzar sin arrastrarte. La fuerza que vuelve no es explosiva, es silenciosa, pero firme. Se nota en cómo hablas, en cómo eliges, en cómo te mantienes cuando algo no encaja. No porque hayas eliminado el deseo, sino porque dejaste de verlo como una amenaza. Cuando no te traicionas internamente, la debilidad deja de filtrarse en pequeñas sesiones diarias. Empiezas a vivir desde lo que eliges, no desde lo que evitas. Y eso cambia la relación contigo mismo. Este no es un cambio dramático, es profundo. Y una vez que lo reconoces, no hay vuelta atrás, porque ahora sabes dónde se estaba drenando tu fuerza. Perfecto. Cerramos. Si llegaste hasta aquí, ya viste algo que antes estaba operando en silencio. Y eso por sí solo cambia la forma en que te relacionas contigo. Pero entender es solo la primera capa. Lo que sigue es aprender a sostener esta claridad en el mundo real, cuando vuelven las presiones, cuando aparecen las viejas dinámicas, cuando el impulso de reprimir regresa. El video que está en la pantalla no es un complemento, es la continuación natural de este punto exacto. No cierres ahora, continúa ahí.